Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre programación de juegos en GameMaker. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre cómo hacer inventarios para juegos en GameMaker. Ahora, estaba pensando sobre si hacer esto tal vez en la serie de plataformas o en la serie de RPG que estoy haciendo, pero decidí no seguir ninguno de esos y mejor hacer una serie genérica que sirva tanto para juegos de plataforma o RPGs o shooters o sea lo que sea que estés haciendo, porque realmente el código se repite casi que en todos los juegos que vayas a hacer. Y ya sin más espera, vamos a comenzar. Ahora, en el video de hoy no veremos directamente lo que es el inventario como tal, sino que estaremos viendo lo que es definición de ítems. Vamos a crear ítems nuevos, vamos a ver cómo crearlos, cómo poder acceder a ellos de forma cómoda y cómo activar un uso para estos ítems. No estaremos haciendo nada gráfico, al menos por ahora. Depende de si hay suficiente interés o no. Puede que ya haga unos tutoriales sobre cómo, digamos, hacer un inventario en la interfaz gráfica, donde arrastres objetos o cosas. Pero por ahora eso no está en los planes. Por ahora todo lo que vamos a hacer es a punta de código. Solamente vamos a hacer código. Ahora, aquí tengo este proyecto, está totalmente vacío, simplemente tiene dos sprites, pero los sprites realmente no existen, solamente existen los nombres. Tengo una para una poción y una para una llave, que son los objetos que estaremos realizando. Y tengo una habitación, pues la que trae GameMaker por defecto, y no tengo nada más. Ahora, vamos a comenzar creando un nuevo objeto y lo vamos a llamar objeto sistema. Este objeto debería estar en la primera habitación de tu juego y solamente en esa habitación. Y lo que va a hacer este objeto es inicializar cosas de sistema. En este caso, lo que va a hacer es inicializar el inventario. Y el modo en el que lo haremos es a través de un script. Así que vamos a hacer clic derecho, vamos a crear un script nuevo y lo vamos a llamar iniciar inventario, init inventory. Y lo vamos a llamar desde el evento create de nuestro objeto sistema, init inventory. Ahora simplemente vamos a añadirlo a la habitación, a la única habitación que tengo. Lo pueden añadir donde quieran y listo. Ahora, ¿qué va a tener este script? Aquí es donde vamos a inicializar todos los objetos. Con GameMaker Studio 2 tenemos la opción, o al menos desde GameMaker Studio 2.3 tenemos la opción de crear objetos Lightweight, se llaman. Que es básicamente esto, es como si estuviera haciendo una variable, digamos, ítem, es igual a un objeto. Y este objeto puede tener un nombre, una descripción y realmente todo lo que queramos acá. Esto es bueno y es una forma interesante, una nueva funcionalidad que trae GameMaker. Sin embargo, se hace un poco difícil de seguir el rastro porque después, si queremos acceder a las variables de este objeto, por ejemplo, ítem punto, pues no nos va a decir que este objeto tiene un nombre o tiene una descripción, sino que tenemos que saberlo de memoria que no es tan malo, pero la otra razón por la que no estaremos haciéndolo de este modo es para tener un poco de compatibilidad con versiones anteriores. Si tienes una versión anterior a GameMaker 2.3 o incluso si estás utilizando GameMaker 1.4 o algún anterior, lo que vamos a hacer a continuación va a aplicar tal vez con unas cuantas diferencias, pero en general la metodología debería funcionarte igual. Entonces, como no vamos a estar utilizando objetos de ese estilo, lo que estaremos utilizando son arrays, algo de ese estilo. Por ejemplo, var item. Vamos a crear un ítem y vamos a decir, por ejemplo, que en la posición 0 va a ser el nombre del ítem, por ejemplo, una poción. En la posición 1 del ítem va a ser, digamos, la descripción, entonces recuperas, entonces, por ejemplo, recuperas 10 puntos de salud. En la tercera posición, digamos que va a ser el sprite que va a utilizar en pantalla. Entonces algo como sprite potion y cosas así. Este estilo es también un poco complejo porque, de nuevo, necesitas memorizar si en la posición 0 era el nombre o si el nombre está, digamos, en la posición 1 o algo así. Y luego si quieres añadir cosas en el medio, pues va a ser un poco más complejo de hacer. O si quieres quitar cosas, por ejemplo, si después decides que no quieres la descripción, entonces vas a tener acá que modificar esto por un 1, cosas así. Entonces este estilo es el que estaremos utilizando, pero también estaremos utilizándolo de una forma diferente. Vamos a mover esta lógica a otro script diferente, porque pues, si estuviéramos haciendo acá todos los ítems, sería como copiar y pegar esto, pero este sería como la llave y estaríamos copiando y pegando todas esas líneas. Así que lo que vamos a hacer es cortar esto y vamos a añadir un script nuevo y lo llamaremos create item, como crear un ítem nuevo.
y ahí pegaremos lo que habíamos hecho. Fuera de eso vamos a regresar ese ítem, eso es lo que nos va a crear y no estaremos utilizando pues estos nombres que ya están acá, sino que estaremos utilizando parámetros. Entonces necesitaremos algo como el nombre del ítem, la descripción del ítem y el sprite del ítem. Pero aquí puedes añadir todo lo que quieras. Si quieres, por ejemplo, poner cuánto daño hace el ítem o si tienes diferentes ítems de salud, cuánta salud recupera ese ítem. Realmente todo lo que quieras poner lo deberías colocar acá. Y luego acá, en vez de colocar esto, simplemente colocas esos parámetros. Name o nombre, descripción y sprite. Ya con esto, desde el script de iniciar inventario, que de hecho no se debe llamar iniciar inventario ahora que lo pienso, esto se debe llamar iniciar ítems, porque eso es lo que realmente vamos a hacer acá. Aquí no vamos a iniciar el inventario, sino que vamos a iniciar los ítems. Vamos a cambiar el nombre tanto acá como acá en la lista de recursos. Y luego desde objeto sistema vamos a llamar a iniciar ítems en vez de iniciar inventario. Una pequeña corrección ahí que tuve que hacer, pero bueno. Ahora sí, desde la función de iniciar ítems, vamos a llamar a esa función de crear un ítem. Entonces vamos a llamar create item y ya acá abajo me va a decir que requiere. Requiere el nombre, la descripción y el sprite. Entonces aquí sí puedo colocar algo como poción de salud, recuperas 10 puntos de salud y el sprite sería sprite potion. Y de nuevo, si añadiste más cosas, el daño, cuánto recuperas o algo extra, pues le pasas lo que le tengas que pasar. Pero lo bueno es que ya si queremos crear otro ítem, simplemente llamamos a eso nuevamente create item. Sería llave de sótano. Abre la puerta del sótano. Y sería el sprite de la llave, sprite key, en mi caso. Entonces, con esto la idea de esta función es que aquí vamos a definir todos los ítems que vamos a tener para nuestro juego. Pero esto no es el modo en el que estaremos, digamos, añadiendo ítems al inventario. Porque lo que pasaría es que si lo hiciéramos de este modo, entonces, digamos, acá añadimos una poción. Y si quisiera añadir otra, pues tendría que copiar y pegar esto mismo, lo cual estoy repitiendo acá data que no es absolutamente necesaria de repetir. Entonces, esto es solamente la definición. Puedes pensar en esto como si fuera otro recurso acá de los assets. Simplemente existe ahí para que lo usemos. Ahora, esto está flotando ahorita en el vacío porque no lo he guardado en una variable y lo estaremos haciendo, pero un poco más adelante. Por ahora vamos a volver a la función de crear ítems. Entonces tenemos este nuevo arreglo donde la posición 0 es el nombre, la 1 es la descripción, la 2 es el sprite y por ahora es un arreglo muy pequeño, pero si tuvieras 10 cosas como por ejemplo el daño, cuántos ítems máximos puedes recoger de ese objeto, cosas así, se va a hacer mucho más complejo en el futuro identificar dónde está cada cosa, identificar que la descripción es en el 1, o bueno, incluso si lo recuerdas bien, es muy probable que también cometas errores simplemente porque colocaste un 2 en vez de un 1 o algo así por el estilo. Para solucionar eso, para que sea más fácil de trabajar con esto, lo que vamos a hacer es crear un script nuevo y lo vamos a llamar iniciar macros. Ahora, esto sí es una cosa de GameMaker Studio 2, pero también se puede hacer en las versiones anteriores. Simplemente tienes que buscar dónde están los macros en GameMaker Studio 1 o en alguna versión anterior. Pero también existen, son las que se llaman constantes, también se llaman en otras versiones anteriores. Pero bueno, esta función no va a hacer falta llamarlo porque lo que vamos a hacer acá adentro es definir macros. Ahora, si no sabes lo que es un macro, es básicamente, o bueno, vamos a definir uno acá primero. Vamos a copiar acá numeral, macro, y se colocará así amarillito. Luego vendría el nombre del macro que quieres. Vamos a colocar algo como ítem, definición, nombre. Y por último, sin igual, sin absolutamente nada, iría el valor, por ejemplo, 0. Es súper importante que no le coloques acá como item def name es igual a 0. No, simplemente item def name espacio 0. Entonces lo que va a hacer un macro es que puedo copiar esto, por ejemplo, este item def name. Me puedo ir a mi script de crear ítems. Y acá en vez de este 0 puedo colocar item def name. Y lo que va a hacer GameMaker es que cuando está compilando el juego va a reemplazar esto que coloque acá por un 0. Es
como si fuera una variable realmente. El valor de esa variable sería 0. Solamente que con el tema de macros, esto no se exporta como una variable, sino que busca en todo el juego dónde copiamos esto de acá y lo reemplaza por 0. Entonces, de ese modo, ya nos va a quedar mucho más fácil porque luego si queremos acceder al nombre de un ítem, simplemente podemos copiar ítem en la posición item def name y ya con eso tenemos el nombre sin tener que recordar si es en la posición 0, en la posición 1. Y aunque digamos es un nombre mucho más largo que solo copiar 0, pues esa primera parte de acá yo le coloqué así pues porque esto es una definición de un ítem, item definition, pero lo que importa realmente acá es esto, name, que es la variable realmente que estoy buscando el nombre del ítem. Entonces pueden colocarle acá algo más corto como nombre incluso, y está bien. Simplemente es que coloquen algo que ustedes mismos puedan recordar más fácil que colocarle un número al azar. Entonces vamos a hacer eso mismo con estas otras dos, con el 1 y con el 2. Vamos a volver a la función de iniciar macros y vamos a añadir otros dos. Entonces numeral macro item def. El segundo sería la descripción 1. Y el tercero sería macro item def y sería el sprite, sería 2. Y luego volvemos acá en crear ítem y vamos a copiar acá item def description y item def def. Bueno, y lo bueno es que puedo copiar acá, por ejemplo, item guión bajo, y aquí ya me va a salir todas las opciones. Incluso si no recuerdo el nombre de cómo se llamaba esto de sprite, puedo simplemente copiar item guión bajo y acá lo encuentro, item def sprite. Por eso también es muy conveniente usar macros. Si esto fuera una variable, no podríamos verla. Realmente utilizar macros tenemos la ventaja de que GameMaker nos da ese autocompletado que nos ayuda a buscar nombres después. Ahora vamos a volver a la función de inicializar ítems. Aquí estamos inicializando estos dos. Por ahora vamos a guardar, por ejemplo, esta poción en una variable. Vamos a llamarla poción es igual, variable poción es igual a crear un ítem. Y como dije, lo bueno de utilizar macro es que aquí ya puedo decir algo como mostrar un mensaje, show message, vamos a mostrar la poción y lo que vamos a mostrar es item def, y aquí me sale todas las opciones, item def description. Todo lo que estoy haciendo acá es mostrar la descripción de esta poción. Y si pruebo esto, van a ver que me sale el mensaje, recuperas 10 puntos de salud. Voy a cambiar acá este nombre para que no diga eso, sino que diga sirve para recuperar 10 puntos de salud. Simplemente como para que tenga un nombre más genérico. Pero bueno, ya con eso básicamente así es como creamos ítems y cómo podemos acceder a las propiedades de los ítems de una forma fácil, de una forma en la que GameMaker nos pueda ayudar a identificar qué propiedades tienen esos ítems. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo guardar esos ítems en estas variables. Podríamos hacerlo de esta forma. Bueno, de esta forma no, porque de esta forma se va a perder este ítem cuando se termine esta función. Podríamos guardarlo en globales y de hecho lo que vamos a hacer algo como global.potion es igual a crear ítem. Podríamos guardarlo de este modo y funciona bien, de hecho es una buena idea, pero el modo en el que yo lo voy a hacer es algo diferente. Voy a crear otro array que va a ser para todas las definiciones de los ítems. Entonces vamos a crear una variable global, eso está bien, pero no la voy a llamar potion, la voy a llamar items. Y en la posición 0 va a ser igual a la poción de salud. Y global.items en la posición 1 va a ser la llave del sótano. Y aquí ya tal vez pueden identificar algo que voy a hacer. Ya sea que estoy colocando 0, aquí estoy colocando 1. Imagínense si tengo 100 ítems. Como, ¿cuál era el ítem de la poción? Era el número 37 de este array. Se va a hacer muy maluco de hacer, ¿no? Así que de nuevo vamos a ir a macros. Y vamos a crear nuevos macros para todos los ítems. Entonces vamos a crear acá macro ítem. Este no va a ser item def. Este va a ser ítem solo. Y va a ser ítem poción en la posición 0. Perdón, ítem poción va a estar en la posición 0. Y otro va a ser macro ítem key, ítem llave, va a ser la posición 1. Y de nuevo, volviendo a la función de inicializar ítems, ya acá puedo copiar ítem guión bajo y aquí me sale ítem potion. Y acá ítem key es crear la poción, la llave del sótano, etc. Ya con eso, si quiero de nuevo acceder a ese ítem, simplemente puedo llamar a global.items y en la posición
esta de acá. Pero lo importante es que ya puedo acceder a estos ítems solamente con este macro de acá, con esta constante de acá. Vamos a volver al objeto del sistema y vamos a hacer, por ejemplo, que cuando presionemos la tecla de la letra E, podríamos hacer algo como lo siguiente. Var item es igual a global.items en la posición item y digamos que vamos a usar la poción. Y ya vamos a mostrar un mensaje, show message. Vamos a mostrar la descripción de ese ítem nuevamente. Entonces, ítem en la posición ítem definición, ítem def, descripción. Y ya pueden ver acá que es mucho más fácil, no tengo que recordar que la poción era la posición 0, ni que la descripción del ítem era la posición 1, sino que ya con estos nombres y el autocompletado de GameMaker me queda mucho más fácil. Ahora sí lo pruebo y presiono la tecla E, pues me sale la descripción. Sirve para recuperar 10 puntos de salud. Ahora, vamos a hablar sobre cómo usar estos ítems. Esa es como una de las partes realmente interesantes de los ítems. Entonces, en scripts voy a crear un grupo nuevo. Lo voy a llamar item effects, como efectos de ítems. Y vamos a crear un script nuevo que se llame item potion, que va a ser el efecto cuando utilizas una poción. Ahora aquí, como no tengo realmente un juego, pues no va a pasar nada. Pero aquí es donde ya lo que harías es como buscar el objeto del player, buscar el atributo de la salud y añadirle puntos de salud. Pero como eso es súper específico de cada juego, puede que tu juego no tenga pociones para nada. Entonces no estaremos haciendo esto acá. Pero por ejemplo, lo que voy a hacer por ahora es que muestro un mensaje, show message, que diga: has recuperado 10 puntos de salud. Es diferente de la descripción. Este va a decir que ya lo hiciste, que ya recuperaste. Y vamos a crear otro script muy parecido que va a ser item no use. Ahora, este script va a ser porque en algunos juegos, o bueno, en este caso incluso, hay ítems que no puedes utilizar directamente desde el inventario. Por ejemplo, la llave. Porque no tiene mucho sentido, ¿cierto? Usar llave. A menos que estés haciendo pues como que busque el objeto que está frente al jugador. Pero bueno, de nuevo, eso ya es súper específico. Pero digamos que no, en este caso no vas a poder utilizar la llave directamente desde el inventario, sino que la llave se va a utilizar cuando interactúas con la puerta y la puerta va a identificar si tienes una llave o no. Bueno, eso es como estará funcionando, pero por ahora esa función lo que va a hacer es que me va a decir un mensaje, show message, y me va a decir que no se puede usar desde el inventario. No se puede usar desde el inventario. Y ahora que tengo estas dos funciones, ¿cómo las vamos a vincular a los ítems como tal? Pues es de hecho bastante sencillo. Primero, vamos a agregar los macros y vamos a añadir otro macro más a la definición de los ítems. Vamos a copiar acá macro, item def, y este lo vamos a llamar, no sé, action o efecto o script o lo que quieras llamarlo. Yo lo voy a llamar action. Y ahora cuando estamos creando un ítem en la función de crear ítems, vamos a copiar acá primero otro parámetro extra que me permita añadir un efecto o una acción, action. Y segundo lo voy a aquí añadir al objeto del ítem. Ítem en la posición item def action es igual a action, al parámetro action. Y ahora lo que me queda es cuando estoy inicializando los ítems, me queda es pasarle esas acciones. Y el modo en el que lo va a pasar es el siguiente. Esa es la poción. Entonces aquí voy a copiar coma, item potion. Pero, súper importante, aquí no le vayan a colocar paréntesis. No vayan a colocarle esto. Porque lo que va a pasar ahí es que van a llamar a la función de item potion y les va a sacar ese mensaje al inicio del juego y luego no va a funcionar cuando estés tratando de usar el ítem. Así que solamente copien el nombre del método, el nombre de la función, item potion. Y para la llave van a copiar acá item no use, que no se puede usar. Y ahora desde el objeto del sistema, en vez de mostrar la descripción cuando presionamos la tecla E, lo que vamos a hacer es activar el efecto. Entonces vamos a copiar acá var action es igual a item en la posición item def action. Ya con eso tenemos la acción acá y esto es como si fuera el script. Entonces lo que puedo hacer acá es llamar simplemente a esa variable. Entonces puedo copiar acá action y los paréntesis. Ya con esto va a llamar a la función que esté guardada en esta posición de este ítem. Ahora si presiono la tecla E,
me saca el mensaje has recuperado 10 puntos de salud, que significa que sí se utilizó este ítem. Pero para no tener esto acá como cuando presiono la tecla E, lo que voy a hacer es crear otro script nuevo y lo voy a llamar utilizar ítem, use item. Y ahí le voy a pegar esa lógica. La única diferencia es que no va a ser siempre la poción, obviamente, sino que eso lo voy a pasar como un parámetro. Entonces acá en la lista de parámetros voy a copiar item ID y acá en vez de item potion le voy a poner item ID. Y ya para que probemos esto, vamos a volver al objeto sistema y que cuando presionamos la tecla E no haga nada de esto, sino que vamos a utilizar un ítem, use item. ¿Y qué ítem queremos utilizar? Entonces, cuando presiono la tecla E, voy a hacer que utilice la poción, item potion. Pero voy a añadir otro extra, voy a añadir un evento cuando presione la tecla de la letra R. Voy a hacer también use item, que utilice un ítem, pero en este caso no va a ser la poción, sino que va a ser la llave. Entonces, cuando presione E, va a utilizar la poción, y cuando presione R, va a utilizar la llave. Vamos a probar. Presiono E, has recuperado 10 puntos de salud. Si presiono R, no se puede usar desde el inventario. Ahí está utilizando los dos ítems que le indica acá. Una última cosa es que así no es como realmente estaremos utilizando los ítems, porque aquí no lo estamos reduciendo del inventario, ni estamos verificando nada en especial. Pero como dije, el tutorial de hoy no va a ser sobre inventario, sobre cómo añadir ítems directamente al inventario, sino sobre cómo definir y crear ítems, que es básicamente estos dos scripts de acá, el de create item y el de inicializar item. Esto es solo la definición de los ítems, como dije. Esto no es como los estaremos añadiendo al inventario, porque de nuevo estaríamos repitiendo toda esta información de acá, sino que ya la forma de hacer el inventario lo estaremos viendo en el próximo video. Estaremos armando realmente un inventario y estaremos haciendo opciones para poder añadir ítems, quitar ítems y utilizar ítems de una forma más acorde. Y si te interesaría seguir aprendiendo cómo hacer inventarios o cómo hacer juegos RPG, entonces acá arriba a la izquierda vas a encontrar una lista de reproducción sobre cómo hacer un inventario utilizando un Game Maker. O ya si te interesa hacer un juego RPG, arriba a la derecha vas a encontrar una lista de reproducción sobre cómo hacer juegos RPG. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor deja like. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.